prohibida parte 6. Y desde ya le anuncio que vamos a tener la parte 7 y ahí cerramos. Ya le voy a decir de qué vamos a hablar en la parte 7. No más esclavos del pecado. Hemos venido recorriendo desde mucho tiempo atrás, desde 5 domingos, recorriendo desde el cielo donde se encontraba Lucifer o Luzbel. Desde allí bajamos al huerto de Edén y del huerto de Edén hemos caminado hasta donde nos encontramos ahora, paso a paso, lentamente. Y para mí ha sido muy productivo porque he aprendido mucho. Así que vamos ahora a continuar. Bien, vayan conmigo por favor a Juan capítulo 8, versículo 33. Juan capítulo 8, verso 33. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Aquí tenemos a Jesucristo frente a los fariseos. Ya saben ustedes ese enfrentamiento permanente que tenían Jesucristo con los fariseos intentando atrapar a Cristo, e intentar ver la falla, la ley buscando falla en Cristo, el Hijo de Dios, y no pudiendo encontrar la falla. Dice así, listo, Juan 8:33. Le respondieron, linaje de Abraham somos, porque Jesucristo hizo una mención al respecto de la esclavitud. Dice, y jamás hemos sido esclavos de nadie. Nosotros somos libres, mencionaron los fariseos. ¿Cómo dices tú seréis libres? Porque Jesucristo dice que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y ellos dicen, pero no, ¿cómo? ¿De qué vamos a ser libertados? Si nosotros somos linaje de Abraham, somos nosotros, no somos esclavos, somos libres. ¿Por qué razón nos dices eso? Bien, ahora, continuemos verso 34. Jesús le respondió, de cierto os digo, de verdad os digo, todo aquel que hace pecado, ahora sí préstenme mucha atención, esclavo es del pecado. El que hace pecado, esclavo es del pecado. Verso 35, y aquí está una explicación rápida de lo que acaba de mencionar. Y el esclavo no queda en la casa. El esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. Hay una diferencia, dice, entre el esclavo y entre el hijo. Y vosotros sois esclavos. Ellos dicen, pero nosotros no somos esclavos de nadie, somos libres. Dice, todo aquel que hace pecado, en otras palabras, aquel que no puede guardar la ley, esclavo es del pecado. Así de sencillo y de simple. Y el esclavo no hereda la promesa. Acuérdense de esa palabra que vamos a hablar más adelante. El esclavo no hereda la herencia, la promesa dada por el padre. Sino tienen que llegar a ser hijos, o sea, en otras palabras, dejar de ser esclavos y ser hijos para que puedan heredar la promesa. Versículo 36. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Aquí hay un detalle que debemos entender. Dice Cristo, seréis verdaderamente libres. Mientras tanto, si el Hijo no les liberta, ustedes van a ser libres, entre comillas, porque creen ser libres cuando ustedes no son libres. En otras palabras, siguen bajo esa misma doctrina que han crecido desde el principio, aparentan ser libres, pero son esclavos del pecado. Pero el Hijo viene a darle libertad, el Hijo de Dios. Si el Hijo os libertare, seréis de verdad libres, no de mentira como creen ustedes. Ok. Fruta prohibida, parte 6, no más esclavos del pecado. Jesús usa esta analogía de un esclavo y su amo, escucha esto, para hacer la observación de que un esclavo obedece a su amo porque es de su propiedad. Un esclavo obedece a su amo, no tiene opción porque le pertenece, es de su propiedad. Los esclavos, ahora miremos esto de manera general, los esclavos no tienen voluntad propia. ¿Qué dijo? Dije que los esclavos no tienen voluntad propia. ¿Qué significa eso en otras palabras? Los esclavos no tienen libre albedrío, para que me entiendan mejor.
porque esta palabra es la que más se escucha hoy por hoy. Ostentan tener libre albedrío. Pero la Biblia y Cristo dice que el esclavo está sujeto a su amo y no hay manera de que el esclavo pueda tener un libre albedrío, una libre opinión. El esclavo no puede hacer lo que le da la gana. No, el esclavo está sujeto a la voluntad de su amo. Ok, acá, ¿cuál es el amo entonces del ser humano común y corriente? El pecado es su amo. El pecado es su amo. Pregunto, ¿tiene libre elección? No, porque solamente puede decidir lo que su amo dice que haga. Entonces no hay libre albedrío para aquellos que dicen que existe libre albedrío. Cristo Jesús lo menciona de una manera muy clara. Ok, entonces literalmente está bajo el yugo de su amo. Literalmente bajo el yugo de su amo. Ese es el amo y no hay manera de que esclavo. Y ese esclavo, para ser libre, solamente la muerte lo puede dejar libre. Por eso es que en la historia los esclavos se suicidaban o se quitaban la vida para quedar libre de esa esclavitud que era terrible y espantosa en la antigüedad, pues, que hasta el día de hoy todavía se escucha que existe en muchos lugares. Por lo tanto, cuando el pecado es nuestro amo, somos incapaces de resistirlo. Cuando el pecado es el amo y señor del individuo, no podrá resistir a ese amo, a ese pecado. ¿Por qué? Porque él es su amo y el hombre es el esclavo. Y así fue como la escritura desde el principio hasta acá. Recuerden a Caín, Dios le dijo a Caín, mira, con todo, ten mucho cuidado, el pecado está a la puerta, tu amo está a la puerta, tu amo está a la puerta. Pero tú te puedes enseñorear de él, así que intenta ordenarle. Y Caín luchó contra ese deseo de matar a Abel, pero el pecado lo obligó. ¿Y por qué? Porque él era el amo de Caín, así como de todos los que se encuentran hoy por hoy en el mundo, excepto los que han sido libertados por el Hijo de Dios. Bien, entonces, eso dice el libro de Romanos capítulo 8, versículo 7, también menciona lo siguiente, dice esto, el hombre no puede natural no puede sujetarse a la ley de Dios. Dice, no puede. Y por más que quiera hacer la ley, cumplir la ley, no va a poder. ¿Por qué? Porque por la ley es el conocimiento del pecado. El pecado, tomando ocasión, produjo en él la desobediencia más absoluta. Eso dice Pablo. Entonces, no puede. Todo aquel que dice que sí se puede guardar la ley está loco completamente. Porque la Biblia dice que no se puede. Eso dice la palabra. No puede. Romanos capítulo 8, verso 7 al 8 dice, el hombre no puede sujetarse a la ley de Dios. No puede, no puede. Nunca lo pudo, nunca lo podrá. Solamente hay un camino y ese es Cristo Jesús. Romanos 6, 16. Vamos ahí. Aquí hace la explicación más clara al respecto. Dice lo siguiente. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis? Debes tener bien en claro, dice, si te sometes a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, aquí está un amo llamado pecado, o sea de la obediencia para justicia. Aquí aparece la gracia, el don. Entonces existen dos amos, el uno que es el pecado, el otro es la gracia. Desde que empezó la creación, desde la caída de Adán y Eva, todos sujetos a la esclavitud del pecado. Ahí existe este amo absoluto de todos. Pero aparece el Hijo de Dios trayendo la gracia, el don, la promesa. O eres esclavo de uno o eres esclavo de otro. Bien, sigamos. Verso 17. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Aquí encontramos una forma de doctrina diferente a la doctrina anterior, que es la ley. Existe una forma de doctrina a la cual fuiste entregados, verso 18. Y libertados del pecado, ¿te das cuenta? Libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia.
Ya no eres esclavo del pecado, ahora eres esclavo de la justicia, de Jesucristo. Ya no de la ley, sino de Cristo. Ya no de la ley, sino de Cristo. No del pecado, sino de la gracia, del don. Bien, ok, entonces, una vez que venimos nosotros a Cristo Jesús, recibimos el perdón de pecados y somos sellados con el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo en nosotros produce el poder para resistir al pecado y convertirnos en esclavos de la justicia. Así es. Y como la semana anterior hablamos nosotros acerca de que la ley de Dios le daba poder al pecado, ya lo miramos cómo fue y cómo es el desenlace de todo esto, y por esa razón el hombre estaba sujeto a servidumbre, sujeto a esclavitud, y esa esclavitud llevaba a la muerte. Y también aprendimos que todos los que dependen de la ley estaban bajo condenación, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Eso lo miramos. Entonces, hoy vamos a mirar la soberana gracia de Dios en acción en medio de una mala noticia, que es ¿qué cosa? Que están condenados todos, destituidos de la gloria de Dios. Pero hoy miraremos nosotros lo que la Biblia nos muestra y nos enseña, es de acuerdo a su propósito eterno, desde antes de los siglos, para sus hijos, de los cuales ya Dios tenía el preconocimiento que llevaría a cabo al final, de una forma que el ser humano natural no lo va a entender. Miremos ahora una referencia y clara diferencia entre la esclavitud del pecado y la gracia, entre la ley y el don de la promesa. Vamos a mirar Hechos capítulo 13, verso 36. Vamos a ver varios textos ahora que nos va a aclarar muchas cosas. El hermano Lucas, en su carta a Teófilo, cuenta y da testimonio de las cosas como él mismo llama ciertísimas. Eso dice en el libro de los Hechos. La experiencia, vamos a mirar la experiencia de Pablo y Bernabé en Antioquía cuando fueron perseguidos por los judíos de la sinagoga. Y miran las declaraciones que hace aquí el escritor. Dice lo siguiente. Porque, Hechos 13, 36, dice, porque a la verdad, aquí está Pablo hablando con claridad, dice, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. O sea, se pudrió, en otras palabras. 37. Mas aquel a quien Dios levantó, hablando de Cristo, no vio corrupción. Verso 38. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él, de Jesucristo, se os anuncia el perdón de pecados. Por medio de él se anuncia el perdón de pecados, de Cristo, verso 39. Y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, a todos los que por la ley de Moisés no pudieron ser justificados, en él, en Jesucristo, es justificado todo aquel que cree. En la ley tienes que hacer esto y vas a vivir. Ahora en Cristo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ok. Verso 40. Mirad pues, está hablando, disertando Pablo, dice, mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los Habacuc. Mirad pues que lo que dicen los profetas. ¿Y qué dice el profeta? Dice esto. Mirad, oh menospreciadores, está hablando, dice, mirad, oh menospreciadores, y asombraos y desapareced. Porque yo hago una obra, dice Dios, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis. Hasta el día de hoy no creen. Si alguien os la contare, ¿cuál es esa obra? Sencillo, que no van a ser justificados por la ley, sino van a ser justificados por creer en aquel que Dios ha enviado, Jesucristo nuestro Señor. Y dice, cuando vengan esta novedad, esta buena noticia, cuando venga esta noticia, ustedes no van a creer. Y eso fue lo que pasó. Ustedes no van a creer, pero quédense asombrados. Por eso es que hasta el día de hoy algunos dicen, no, pero es que tenemos que hacer esto para ser salvos. No creen y siguen cumpliéndose esa profecía. Para todo aquel que cree solamente. Versículo 42. Cuando salieron ellos, después dice, de la sinagoga de los judíos,
Escucharás con mucha atención ahora, mi hermano. Cuando salieron ellos, Pablo y Bernabé, de la sinagoga de los judíos, los gentiles, aquí aparece otro grupo, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablase de estas cosas. O sea, vamos a venir aquí otro día de reposo a la sinagoga, háblanos porque queremos escuchar. Verso 43. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y Bernabé. Fueron detrás de Pablo porque les llamó la atención. Creyeron, en otras palabras. Quienes hablándoles, o sea, Pablo y Bernabé les hablaba, les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Ya no en la ley, sino en la gracia de Dios. Les enseñaban a los judíos, ustedes lograron entender, pero esos ya no entendieron. Ustedes ya entendieron, vengan ustedes aquí y le vamos a hablar para que perseveren en la gracia de Dios. Versículo 44. El siguiente día de reposo, o sea, llegó otro Shabbat, dice, se juntó casi toda la ciudad para oír las palabras de Dios, la palabra de Dios. Verso 45, presta atención aquí. Pero viendo los judíos, ¿quiénes los judíos? Los que guardan la Torá, los que dicen que hay que hacer esto y que hacer lo otro. Dice, viendo los judíos la muchedumbre, la cantidad de personas que se habían aglomerado, se llenaron de celos. Es impresionante. Se llenaron de celos y rebatían, discutían y rebatían lo que Pablo decía. Y aquí está la palabra más clara, contradiciendo y blasfemando. Que Pablo predicaba la gracia a los judíos y a los gentiles, que estaban ahí una muchedumbre grande, pero los judíos, guardadores de la ley, hipócritas y fariseos, ellos contradecían, no, así no es que la ley, es que tienen que guardar la ley, no, así no, es que es así, es que de esa manera es así. Ellos, dice, rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Como hoy por hoy existen algunos judaizantes que rebaten, contradicen, blasfeman, inclusive blasfeman diciendo de que el Cristo que la Biblia menciona, el Jesús que la Biblia menciona, que ese no es el Cristo, que es hijo de un soldado romano y una prostituta que se llamaba Miriam. Así mencionan ellos. Y que ellos sí tienen al verdadero, no sé de dónde sacan, pero ellos mencionan de esa manera. Pero sigamos leyendo. Verso 46, escucharás con atención. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, con potencia, dijeron, a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis, y no os juzgáis dignos de la vida eterna. En otras palabras, al ver que ya no escuchan ni entienden, eso quiere decir que ustedes rechazan la vida eterna, porque camino para llegar a Dios no es la ley, sino camino para llegar a Dios es su Hijo. Ok, he aquí nos volvemos a los gentiles. Divina misericordia y divina providencia. Nos volvemos a los gentiles. Verso 47. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo, escucharás, te he puesto para luz de los gentiles. ¿Y quiénes eran los gentiles? Los goyines, como nos suelen llamar, o los perros, como nos suelen llamar. ¿Quiénes eran? Seres humanos que estaban alejados de la ciudadanía de Israel, lejos de los pactos, de las promesas, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Eso dice el libro de Efesios capítulo 2. Así, totalmente olvidados, sin esperanza de nada, entregados a los dioses paganos. Pero dice esto, nos volvemos a los gentiles para que ellos escuchen. Verso 47. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación, gloria a Dios, hasta lo último de la tierra, hasta Lago Agrio City, hasta Lago Agrio Ecuador, hasta lo último de la tierra. Verso 48. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Gloria a Dios. Y creyeron, escucha esto, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Quiero terminar explicando este verso de la siguiente manera.
solamente aquellos que están ordenados para la vida eterna por la presciencia de Dios, creemos que la justificación y la salvación es por medio de Jesucristo nuestro Señor y Salvador y por su gracia soberana y absoluta. Y quienes no están ordenados para salvación, ellos regresan a la ley y quieren justificarse ellos mismos guardando esto y aquello. Ellos intentan hacer de esa manera. Muy claro. Solamente creyeron los que estaban ordenados para vida eterna. Así de sencillo, mis amados hermanos. Bien, Dios anunció esto de antemano, que iba a hacer lo imposible, lo iba a hacer posible. ¿Cuál era lo imposible? La ley no dejaba cruzar a nadie, pero Dios dijo, yo voy a hacer que todos pasen. Y la ley dice, ¿cómo va a pasar? No pueden. ¿Recuerdan la semana anterior cómo fue que pasamos? El control, cómo fue que pasamos al retén, ya ustedes aprendieron. Isaías 43:15 dice la palabra de la siguiente manera. Dice, yo Jehová, santo, vuestro creador de Israel, vuestro rey. Verso 16, así dice Jehová, el que abre camino en el mar, ya ustedes saben a qué está haciendo referencia, y sendas en las aguas impetuosas. En el mar, habla del Mar Rojo. Sendas en las aguas impetuosas, el Jordán. Ok. Y el que saca carro y caballo, ejército y fuerza, caen juntamente para no levantarse. Fenecen como pábilo, quedan apagados. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria de las cosas antiguas. No hagas eso. Porque el verso 19 dice lo siguiente, he aquí que yo hago cosa nueva, no eso de ayer, he aquí yo hago cosa nueva, una nueva creación, un nuevo sacerdocio, un nuevo pacto, una nueva promesa, un nuevo mandamiento, he aquí yo hago una nueva ley, he aquí yo hago cosa nueva, pronto saldrá a la luz. No lo conoceréis. Otra vez. Esto me encanta. Otra vez abriré caminos en el desierto y ríos en la soledad. Lo mismo que hice con mi pueblo Israel al sacarle de Egipto frente al Mar Rojo, abrí el Mar Rojo, cosa que era imposible, yo lo hice posible. Luego, antes de entrar a la tierra de Canaán, el Jordán estaba ahí, yo lo volví a abrir para que pasara. Lo que era imposible, lo hice posible. Yo voy a volver a hacerlo otra vez nuevamente, mañana, a futuro. Y esto de aquí no van a querer creer. Y yo voy a abrir otra vez el Mar Rojo. El Mar Rojo para nosotros, ¿cuál es? El Mar Rojo es el retén, es la ley. Nadie podía cruzar, era imposible poder cruzar. Pero Dios dice, yo voy a abrir ese Mar Rojo, Durante años el ser humano intentó cumplir la ley y nunca pudo hacerlo. No pudo. Nadie puede decir lo contrario. Y el que diga lo contrario, que lo presente con argumentos escriturales. Nadie ha podido cruzar ese retén llamado ley. Pero Dios dice, yo voy a hacer que cruce. Yo voy a abrir el mar otra vez. ¿Y cómo lo voy a hacer? Yo voy a trazar un camino en la soledad. Voy a abrir un río. Yo voy a hacer un camino. ¿Y cuál es ese camino? Ya saben ustedes, Jesucristo dijo, yo soy el camino. ¿Quieres venir detrás de mí? Niégate a ti mismo, carga tu cruz y pasa el retén, porque yo soy el camino que se abrió donde no había camino. Ok. El verso 25 del mismo capítulo dice esto, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. O sea, pasarás el retén y no me voy a acordar más de tus pecados. ¿Cómo empezó todo esto? Este es la antesala de lo que vamos nosotros a hablar. ¿Cómo empezó esta noticia? ¿Cómo empezó todo esto? Vamos a ir rápidamente porque esto ya lo he explicado, pero voy a contextualizar para que lo que voy a enseñar más adelante usted entienda perfectamente bien. Génesis 3:15. Desde ahí empieza todo. Recuerda cuando Adán y Eva fracasaron, cayeron. Génesis 3:15 dice de esta manera. Y pondré enemistad entre ti, hablando la serpiente, y la mujer, entre tu simiente, acuérdense esa palabra porque vamos a hablar mucho, entre tu simiente y la simiente suya. O sea, simiente de la mujer y simiente de la serpiente.
descendencia de la mujer, descendencia de la serpiente. Yo voy a poner una enemistad entre los dos. Y ahora, esta simiente de la mujer te herirá en la cabeza a la simiente de la serpiente. Y la simiente de la serpiente morderá el talón o el calcañar a la simiente de la mujer. Ese va a ser el desenlace final. O sea, hay esperanza. Aquí yo estoy dando, hay esperanza. Va a haber una simiente que va a acabar con el poder del pecado y de la muerte. Va a acabar. Yo lo profetizo, dijo el eterno Dios. Bien, ahora más adelante, muchos años más adelante, y miles de años más adelante, en Génesis 22:18 encontramos esta lectura. Dios a Abraham dice lo siguiente: en tu simiente, en tu generación, serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste mi voz. Está ligado la bendición con la obediencia a la palabra de Dios. Punto. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra: Ecuador, Colombia, Perú, y Chile, Paraguay, Bolivia y todos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Ojo, en tu simiente. Gálatas 3:16. Me estoy saltando, pero cantidad de información, por razón del tiempo. Gálatas capítulo 3, verso 16. Dice: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas. Estamos hablando de la promesa. Y a su simiente. Aquí otra vez la simiente. No dice y a las simientes como si hablase de las 12 tribus de Israel. No, no, no. Como si hablase de muchos, sino como de uno. Como de uno. Y a tu simiente. Aquí tenemos con claridad la identidad, la cual es Cristo. Entonces, ¿qué estaba diciendo Dios cuando profetizó en Génesis 3:15? Dijo esto: serpiente. Por medio de la mujer va a nacer Cristo, la simiente que yo voy a traer a este mundo. Y esta simiente va a aplastarte a ti la cabeza y te va a fulminar. Y tú le vas, en respuesta a eso, vas a morderle el talón. Una herida no mortal. Eso vas a hacer. Así que desde antemano te digo, está profetizado tu destrucción desde el principio. Recuerda que Dios dice: yo soy Jehová, el que anunció lo por venir desde el principio. Eso fue lo que hizo. Ok, ahora que nosotros ya tenemos aquí identificado cuál es la simiente, miremos cómo fue que ocurrió ese advenimiento de la simiente con respecto a la manifestación del nacimiento de Jesús. Yo sé que muchos dicen: pero eso ya lo sabemos, eso ya lo conocemos, ¿para qué nos va a enseñar? Quiero hacerlo por aquellos que de pronto no lo conozcan. Isaías 7, 14 al 15. Aquí está la profecía acerca de Jesucristo. Isaías 14, 15. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Aquí encontramos el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ciencia del bien y del mal. Bien y mal. Hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Va a ser un bebé hasta que entienda eso, porque él es alguien profetizado, el Hijo de Dios, hablando de Cristo Jesús. Luego en Isaías más adelante, capítulo 9, versículos 6 al 7, dice lo siguiente: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. ¿Por qué dice el celo? Porque hubo un antecedente en el huerto de Edén. Dice: eso Dios lo va a llevar a cabo de esta manera. Aquí tenemos ya la profecía de un niño que va a nacer, que su nombre se llamará Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Miqueas 5:2 menciona también de esta manera, en el mismo contexto de la profecía. Dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá,
de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. La profecía, ya ahora el lugar donde van a ser, ya está aquí. Entonces, eso fue lo que ocurrió. Ya podemos mirar, podemos hablar mucho al respecto, pero ese no es el tema. Vamos al nuevo pacto, vamos nuevamente a Lucas, capítulo 1, verso 26. Miremos cómo se cumple esta profecía, miremos cómo se cumple. Dice 1.26 de Lucas: al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios, en el tiempo de Dios, a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada, o estaba dada ya en matrimonio, pero no vivían juntos aún todavía. Dice, desposada con un varón que se llamaba José, con características bien claras, de la casa de David, de la casa de David, de la descendencia de David. Y el nombre de la virgen era María. Aquí tenemos a una virgen que va a concebir. ¿Cuál era la novedad? Que una virgen conciba. Ahora tú vas a decir, pero todas las vírgenes pueden salir embarazadas. No, para salir en embarazo tiene que dejar de ser virgen. Tiene que dejar de ser virgen para salir en embarazo. Pero este era un caso particular de que una virgen va a quedar en embarazos y cuando esté embarazada siga siendo virgen todavía. Siga siendo virgen todavía. Cuando el hijo nace, dice la palabra que abre matriz, entonces abrió matriz, dejó de ser virgen, pero fue virgen durante toda la etapa de concepción de 9 meses. Siguió siendo virgen. Pero cuando ya Jesucristo nació, dejó de ser virgen. Bien, vamos allí. Versículo 30 del mismo capítulo. Dice, entonces el ángel le dijo a María, ¿sí? No temas porque has hallado gracia delante de Dios. No temas porque tú has hallado, ¿qué? Gracia delante de Dios. No fuiste calificada por los sacerdotes de la ley. No. Hallaste gracia ante los ojos de Dios. Verso 31. Y ahora concebirás en tu vientre. Prestarán atención. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Llamarás su nombre Jesús. Y Jesús en griego. Jesús. Yo voy a compartir con ustedes una enseñanza como la que nos caracteriza. Me han pedido más de uno enseñar acerca de los nombres de Dios. Porque este es otro problema que existe ahora, que ya no hay que llamarle a Jesús, que no es ese, sino que es Yeshua, Joshua, Yaheshua, bueno, ni ellos mismos se ponen de acuerdo cómo es. Y que Jehová no es Jehová, sino Yahweh, Yojebaje, Yahweh. Tampoco se ponen de acuerdo. Yo estoy preparando un tema para compartir con ustedes acerca de eso, porque me han preguntado más de uno, y para no estar a cada uno explicándole, porque esto es tedioso estar explicando, porque no lo van a entender así de sencillo, porque ya su cabeza está lavada, pero es importante que esto se haga una enseñanza y lo voy a hacer y voy a compartir con todos ustedes. Bien, sigamos. Entonces dice, su nombre se llama Jesús, punto. 32. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Lo mismo que decía la profecía. Mateo 1:18. Y ahí empieza a contar. Ahora dice, vamos a narrar. El nacimiento de Jesús fue así, para que se den cuenta cómo funciona todo esto. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Verso 21. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará, Salvador, Jesús, el Salvador, salvará a su pueblo de sus pecados. No vino a salvarle de Roma, no vino a salvarle de la quiebra económica, no vino a salvarle de la pobreza, de la necesidad, no vino a darle casa, carro, como ese evangelio aberrante
de la prosperidad ahora engaña más de uno. No, no, Jesucristo vino a salvar a su pueblo de sus pecados. Ese es el trabajo de Cristo, los pecados. Recuerda que el pecado, ese amo que sostenía bajo esclavitud a todos. Vino Cristo a salvar, a liberar. Cristo dijo, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Bien, entonces, versículo 22. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Así es como se gestó el origen de este suceso de la gracia y el don de la salvación. Ahora, Jesús, nacido bajo la ley, mira mi amado hermano, Jesús cumplió bajo la ley completamente, totalmente, y para que él cruce el retén y la ley le dejó pasar. Es más, la ley se le inclinó a Cristo para que pasara, porque nunca nadie había cumplido, pero el Cristo de la gloria cumplió y la ley tuvo que dejar pasar y le hizo reverencia. Le hizo reverencia al Cristo de la gloria. Amén, así es. Lucas 2:21, rápidamente vamos a revisar que Jesús nació bajo la ley. Y dice así, cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, hablando de Jesús, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Verso 23. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. En otras palabras, primogénito, que abrió camino, abrió matriz, así dice la ley. Así será llamado, ese será entregado a Dios, primogénito. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor. Aquí está, te das cuenta, conforme a lo que dice la ley del Señor. Luego más adelante dice un par de tórtolas y etcétera, etcétera. Versículo 27. Dice esto. Y movido por el Espíritu vino al templo, está hablando de Zacarías, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley. Desde que empezó Jesús, él cumplió la ley. El versículo 39 del mismo capítulo. Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Verso 41. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en las fiestas de la Pascua y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta, de acuerdo a la ley. Se cumplieron toda la ley. Gálatas capítulo 4, verso 4. Estoy narrando cómo fue que Dios hizo lo que hizo. Para que entendamos bien, nos liberó de la esclavitud de la ley. Este es el proceso, hermano. Este es el proceso para liberar de la esclavitud del pecado y la ley. Ok, vamos ahí. Verso 4 del capítulo 4 de Gálatas. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Así vino, nacido de una mujer y nacido bajo la ley, conforme lo expliqué ya, para que redimiese, comprase, libertase a los que estaban bajo la ley. Oye, más claro que esto yo creo que ya no hay. Dice, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que comprase, liberase, libertase a los que estaban sujetos y presos y encerrados en la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos, ya no seamos esclavos del pecado, sino ahora hijos, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo que clama Abba Padre. Más adelantito, Gálatas capítulo 5, verso 3, dice lo siguiente, escucharán con atención. Aquí está, dice, y otra vez testifico, dice Pablo, a todo hombre que se circuncida. ¿Jesucristo fue circuncidado? Sí, Señor. Todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar la ley. ¿Cristo estaba obligado a guardar la ley? Por supuesto que sí.
Escucharás, dice, todo hombre que se circuncida está obligado a guardar la ley. Eso habla también para ti y para mí. Así que hay personas que, a muchos hermanos me han escrito, dice, pastor, y yo me circuncidé, me hicieron circuncidar, ¿y ahora qué hago? Pues ya te circuncidaste, hombre, ya está. Pero conoce la verdad de la escritura, lo que en realidad el cristiano hoy debe conocer. La circuncisión no está afuera, externa, sino en el corazón. Eso dice la palabra. Mira esto. Dice, pero los que se circuncidan o los que regresan a la ley, está haciendo referencia, tienen que guardar toda la ley. Dice, de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. De Cristo te desligaste, en otras palabras, aborreciste a Cristo, los que regresaron a justificarse guardando el Shabbat, tratando de comer alimento kosher, intentando guardar las fiestas de esto, fiestas de aquello, fiestas de lo otro, engañando y siendo engañados. Dice, si empezaste haciendo eso, tratando de que justificarte por medio de la ley, de la gracia habéis caído. Porque Jesucristo llegó a ser deudor de la ley por nosotros. Para pagar nuestra culpa, Él tuvo que cargar toda la culpa de ti y de mí, y así de esa manera cruzar el retén. Y cuando cruzó el retén, cargado tu culpa y la mía, después de haber pasado y la ley le hizo reverencia, luego regresa por nosotros a liberarnos, carga nuestros pecados, nuestras culpas, cruza nuevamente el retén y la ley lo mató. Porque Jesús fue muerto por la ley. Pero miremos que Jesús vivió bajo la ley también. Y eso lo leímos ya varias veces, pero quiero leerlo otra vez. Mateo 5:17. Mateo 5:17. Cristo dice esto. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Más adelante dice, porque ni una tilde ni una jota pasará. Todo tiene que cumplirse. Y eso se cumplió ¿en quién? En Jesucristo se cumplió. En ti y en mí no, porque nadie ha podido hacerlo. Ahora, Cristo murió bajo la ley. Cristo murió bajo la ley. La ley lo mató. Recuerda, pasó con nuestros pecados el retén y la ley dijo, estás pecado, eres pecador. Y murió, Cristo murió pecador, no por sus pecados, sino por los pecados tuyos y los míos. La ley lo mató. Hebreos 10:3-9. Dice esto, Jesús murió bajo la ley, pero en estos sacrificios cada año se hace en memoria de los pecados. Está hablando acerca de los sacrificios que por ley tenían que hacer. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Dice Cristo, entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo, primero sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron. Y ahí entre paréntesis dice, las cuales cosas no se ofrecen según la ley. Verso 9. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Ahora, ¿cuál era la voluntad de Dios? Recuerda, Génesis 3:15, se está cumpliendo. Quita lo primero para establecer esto último. ¿Qué era lo que tenía que ser quitado? ¿Qué era? Lo primero, la ley. Por medio de la ley el ser humano estaba a acercarse a Dios. Quítalo primero para establecer esto último. ¿Qué es lo último? La gracia soberana de Dios. ¿Por qué razón? Porque Romanos 6:23 dice lo siguiente, la paga del pecado o la transgresión de la ley es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Entonces, la ley era muerte y la dádiva de Dios, vida eterna. Quita esta ley. Sí, recuerda que ya lo hablamos, la ley es santa, justa y buena. La ley no es pecado.
Pero la ley viene a mostrar lo pecador que eres y somos. Bien, entonces quita esto y ahora establece esto que es la gracia. Dice, más la dádiva, la gracia de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Por qué razón existe esa diferencia? Aquí está mencionando. Ahora, Cristo Jesús está muriendo bajo la ley, cumpliendo la ley para redimir a los que están bajo la ley. ¿Por qué? Porque la ley dice, la ley no es de fe, sino que dice, el que hace estas cosas vivirá. Y Cristo, versículo Gálatas capítulo 3, versículo 13, dice lo siguiente: Cristo nos redimió, nos compró de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado de un madero. Por lo tanto, recuerda lo que te mencioné hace un momento, Jesucristo, Él cruzó el retén, santo, puro y bueno, la ley no tuvo que hacer ninguna objeción, al contrario se inclinó para adorarle, y luego Cristo regresa otra vez por nosotros, carga nuestros pecados, y eso lo miramos nosotros en 2 de Corintios, capítulo 5, verso 21, dice esto: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Y con nuestro pecado cruzó, y al cruzar la ley lo mató. Jesús murió bajo la ley. Y ahí tenemos también otro texto que nos menciona Juan capítulo 19, versículo 28. Aquí ya vamos a mirar realmente lo que pasó cuando estaba ya Cristo al morir. Dice esto: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese. ¿Qué es lo que dijo? Mirad, tengo sed, y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se le acercaron a la boca. Versículo 30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. ¿Qué significa eso? Consumado es. Ha sido cancelado, ha sido terminado, ha sido dejado sin efecto el pacto anterior. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu y murió. Murió bajo la ley. Así fue como murió. Ahora, su resurrección ya no lo hace en el pacto antiguo, sino lo hace en el nuevo pacto. Y Jesucristo mismo menciona en el libro de Lucas, capítulo 24, versículo 25. Dice esto: entonces Él les dijo, ahí se encuentran con los que estaban camino de Emaús y todo eso, dice: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Estaba anunciado esto de que he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres, no, sino uno nuevo. Y Jesús dice: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. O sea que Jeremías, lo que menciona, ustedes no entendieron. Verso 26. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Está hablando Cristo mismo. Verso 27. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, ¿se dan cuenta? Les declaraba en todas las escrituras de lo que él decía. Ya en la resurrección Cristo, él resucitó bajo la gracia ya, porque ¿qué fue lo que le levantó a Cristo Jesús? Él antes de morir dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Qué estaba diciendo? Señor, en tu gracia, en tu misericordia soberana, en tu voluntad absoluta, ahí te dejo, Señor, mi vida está en tus manos, Señor. Porque murió cargado los pecados de todos. Entonces Dios lo levantó de la muerte por su soberana gracia a su Hijo Jesucristo. Es ahí donde se establece el nuevo pacto de la gracia. ¿Ok? Por esa razón, Primera de Pedro, capítulo 1, verso 3, también hace mención a esta resurrección de la gracia de esta manera: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos... Dice, ¿dónde estamos? Me perdí, acá está. Dice que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva
por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Cuando Cristo resucitó, nosotros también resucitamos con Él. Cuando Cristo murió, nosotros también morimos con Él. Y agárrate de la silla. Cuando Cristo pasó el retén de la ley, nosotros también pasamos y fuimos muertos por la ley con Cristo. También morimos con Cristo. En Cristo, con Cristo morimos. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Morimos con Cristo. Tengo una enseñanza que compartí, el cuarto hombre en la cruz. Y cuando yo puse el título, más de uno dice, pastor, dice el cuarto hombre. ¿Cómo es eso si solamente hubieron tres? Estuvo el ladrón, el otro ladrón y Cristo. ¿Y dónde está el cuarto hombre? Tú y yo, pues. Tú y yo estuvimos en la cruz crucificados también. Ok, fuimos sepultados y también fuimos resucitados por la gracia soberana de nuestro Señor. Y la ley no tiene sobre nosotros jurisprudencia. Sobre nosotros no tiene. Sobre los que no están en Cristo, sí. Bien, sigamos. Entonces dice, nos hizo renacer por una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Gloria a Dios. Amén. Esto es el proceso de cómo Dios, escucha con atención, cómo Dios hizo cumplió su plan y propósito eterno que profetizó en Génesis 3:15. Así, de esa manera. Para que ahora no seamos engañados por estos judaizantes hebraicos, efraimitas, raíces hebreas y rabinos, y por todo lugar que existe una locura de ignorantes que no han entendido todavía el propósito eterno de Dios. Y van llevando cautiva a las mujercillas, como dice la escritura, va llevando cautiva a iglesias enteras, llevándole al engaño y a la mentira. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 14. Esta es la parte clave. Dice así, porque si creemos, recuerda, para el que cree todo le es posible. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él creer. Ok, vamos ahí. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Así también traerá con Jesús a los que durmieron con él. Tú y yo hemos resucitado para una nueva vida, nueva creación. Y de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todo ha sido hecho nuevo. Bien, entonces, Jesús resucitó confirmando el nuevo pacto. Otro texto más que quiero leer con ustedes, 1 Corintios 15, 1 al 4. Dice así, 1 Corintios 15, 1 al 4. Además, os declaro, hermanos, está hablando Pablo, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Aquí habla del evangelio, de la buena noticia, de las buenas nuevas, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no creísteis en vano, o sea, si regresas a la ley, creísteis en vano el evangelio. Verso 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. ¿Qué cosa? Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras también. ¿Crees eso? Entonces, si has creído en eso, eres salvo. Ahora, aquí viene la parte más interesante. Si creéis, yo creo, todo el mundo dice creer. No, hay una diferencia en creer y seguir. Y hay otra diferencia con que creer y decir, sí creo, pero no. Creo, pero no, eso no es creer. Por lo tanto, Jesucristo nació bajo la ley, vivió bajo la ley, murió bajo la ley, resucitó bajo la gracia del Señor. Entonces, Dios resucitó a este Jesucristo, a Cristo Jesús, a el Hijo de Dios, para finalizar
el pacto anterior y iniciar un nuevo pacto, el pacto de la gracia, como mencioné, con todo nuevo. Bien, ahora sí, vamos a mirar, ya que hemos observado todo eso, es el Cristo de la gloria, es el centro de atención, es el centro, la cruz es el centro de todo, de ahí partimos para el evangelio que se conoce hoy. Por lo tanto, esta ley que Dios mismo estableció, que es santa, pura y buena, dice con mucha puntualidad que lo hizo con un propósito para que el pecado abundase, pero tenía fecha de caducidad. Va a llegar un momento donde va a caducar. ¿En qué momento caducaba la ley? ¿En qué momento? Cuando había uno que había cumplido la ley. Para ese uno la ley se caducó, pero para los que no cumplieron la ley continúa vigente. Y ese uno es Cristo Jesús. Y para todos aquellos que están en él, la ley ha quedado caduca. Estamos viviendo un pacto nuevo bajo la gracia, y la gracia tiene sus componentes como sacerdocio, como ley y como preceptos, y tiene todo que también ya he enseñado ese tema. Por lo tanto, la escritura da testimonio desde el principio que todo lo hizo Dios con el propósito de demostrar su gloria y su carácter por medio de su Hijo Jesucristo. Eso fue todo. Su meta final era que todos los llamados de su nombre seamos iguales a su Hijo Jesucristo. Eso lo encontramos en la misma palabra. Eso fue toda la intención del haber permitido todo lo que ahora ya conocemos desde antes de la creación misma. O sea, ¿cuál fue el propósito eterno de Dios? El propósito eterno de Dios fue que desde el principio lo único que Dios quería era mostrar al mundo su Hijo, y que a través de su Hijo pueda el ser humano encontrar y conocer a Dios, porque esa es la intención de Dios, eterna de Dios para con su creación. Pero esa ley, dice la fecha de caducidad de esa ley, vamos a mirar en este momento, Gálatas capítulo 3, verso 17. Estamos hablando del tema de que ya no más esclavos del pecado, no más esclavos del pecado. ¿De qué manera y de qué forma? Dice así, Gálatas capítulo 3, verso 17. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, mirarás esto, el pacto ratificado por Dios para con Cristo, el pacto previamente ratificado por Dios. ¿Y de qué dónde fue eso? ¿Dónde hizo Dios ese pacto de ratificar? Cuando habló a Abraham de la simiente, cuando dijo a Abraham de tu simiente, voy a sacar la simiente, esa de Génesis 3:15. Entonces dice esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley, aquí aparece la ley, que vino 430 años después, está hablando desde Abraham, después, a la salida de Egipto, no lo abroga. O sea, la ley no abroga la promesa para invalidar la promesa. Dice, Dios prometió a Abraham que de la simiente iba a bendecir a todas las naciones de la tierra. Esa promesa estaba hecha. Han pasado 430 años de esclavitud en Egipto. Y luego de eso dice, esa ley no abrogó la promesa que le hizo a Abraham. O sea, sigue siendo. Ahora, ¿por qué razón le hizo a Abraham la promesa? Porque Abraham fue el que cumplió la ley perfecto. No, la gracia de Dios. Dice, Dios encontró a Abraham y decidió con él hacerlo. Punto. Entonces, esa ley que vino 430 años después de la promesa, no abroga para invalidar la promesa. Verso 18. Porque si la herencia es por la ley, la promesa ya no es por la promesa. O sea, si la herencia es por la ley que dio en Sinaí, si la herencia, ¿cuál es la herencia? El reino de los cielos, de ser herederos de todo. Si esa herencia era por la ley, entonces ya no es por la promesa. No sé si ustedes pueden encontrar algo aquí. Encontramos la ley y encontramos la promesa hecha a Abraham. 430 años después aparece la ley, pero la ley no abroga esa promesa. Continúa esa promesa en una línea directa. Dice versículo 18. Dice, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. O sea, la herencia es ofrecida a Abraham mediante la promesa. Bien, verso 19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Aquí viene la pregunta. Entonces, ¿para qué es lo que sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones.
a causa del pecado, fue añadida. ¿Para qué? Para que haya un freno y no se desordenen como estaban desordenados. Dice, para que a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Ya miramos cuál es la simiente, es Cristo. Entonces dice, la ley estará vigente hasta que viniese la promesa. Muy claro, voy a leer nuevamente. Dice, la ley fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Por eso que dice que la ley es la niñera de todos aquellos que han sido guardados y llevados hasta Cristo. La ley es nuestro ayo que nos conduce hasta Cristo. Y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. La ley, por esa razón que la ley es justa, santa y buena. Versículo 20. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Verso 21. Y luego la ley es contraria a las promesas de Dios. Dice, entonces la ley es contraria a las promesas de Dios de ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, dar vida, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Pero la ley no da vida, la ley da muerte. ¿Por qué? Porque la paga del pecado, en infracción de esa ley, es muerte. Y como nadie ha podido, ni puede, ni podrá cumplir la ley por su propia cuenta, está bajo maldición. ¿Ok? Entonces dice aquí, dice, si la ley pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Versículo 22. Mas la escritura lo encerró todo bajo pecado, y ya lo explicamos la semana anterior, para que la promesa que es por la ley, la promesa que es por la fe, la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Esa promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Versículo 23. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Mira esto, solamente por la fe somos justificados. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. O sea, ya no estamos bajo la ley, pero venida la fe, ya no estamos bajo la ley. Pero venido Jesucristo, ya no estamos bajo la ley, sino bajo Jesucristo ahora, bajo la ley de Cristo. Eso es lo que menciona. Ok. El desarrollo de todo esto, ahora estamos centrando en el mensaje de hoy, ya no más esclavos del pecado, centrándonos en la libertad por la persona de Jesucristo. La persona de Jesucristo. El plan perfecto de Dios desde antes de la fundación del mundo era traer a Jesucristo su Hijo en estos tiempos y revelar al mundo su carácter para que el mundo pueda conocer más a Dios, al Creador, e inclusive hasta los ángeles, serafines, querubines, arcángeles, seres vivientes, todos ellos conocen a Dios mucho más a Dios a través de Jesucristo, el Hijo de Dios. Eso dice la Escritura también. Mira lo que dice Romanos capítulo 5, verso 12. Lo hemos leído ya en varias ocasiones, pero quiero leerlo otra vez para contextualizar con lo que quiero mostrarte ahora. Lo que te estoy mostrando, pues. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. Eso ya lo saben. Por cuanto todos pecaron. Versículo 13, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Esto está demasiado claro, ya lo he explicado. No obstante, presta atención ahora sí, reinó la muerte. Escucharás, reinó la muerte. La muerte reinaba desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es la figura del que había de venir. Verso 15, pero el don no fue como la transgresión. El don, la gracia, el regalo. Pero la gracia no fue como la transgresión. Porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, o sea, por esa transgresión de Adán murieron todo el mundo, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Aquí con mucha claridad.
Verso 16, y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, hablando de Adán, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. ¿Cuál pecado? En la desobediencia del no comerás. Pero el don, la gracia, vino a causa de muchas transgresiones, porque con la presencia de la ley el pecado abundó. Dice, con muchas transgresiones para ser justificados, versículo 17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Pero quienes no reciben y quieren seguir en la ley, entonces para ellos recuerda que la muerte sigue reinando. Pero para aquellos que reciben a Jesucristo como su Señor y Salvador y la gracia soberana, entonces ya reina la gracia sobre nosotros. Sobre nosotros. Demasiado claro. Bien, versículo 18. Está contextualizando, es elegante de entenderlo. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación, hablando de Adán, para todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, hablando de Jesucristo, vino a todos los hombres la justificación de vida. Vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, que es Cristo, los muchos serán constituidos justos. Gloria a Dios. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. O sea, la ley se dio en el monte Sinaí para que el pecado abundase. ¿Con qué objetivo? Porque cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. O sea, esa era la intención de Dios. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo Señor nuestro. La muerte reinó para condenación. Dice, así de la misma manera como la muerte reinó para condenación por medio del pecado y la ley, de la misma forma también la gracia reine. Entonces hay dos reinos. Un reino de la ley, pecado y muerte, y un reino de gracia soberana, Jesucristo y salvación eterna. A ver, la pregunta es esa, ¿de qué lado tú estás? Quizás estuviste en la gracia soberana, eterna, justa y de su justicia y terminaste haciendo lo siguiente. Regresaste porque te dejaste convencer de los judaizantes o qué sé yo, te dejaste convencer y volviste a la ley. Y ahora estás bajo el dominio y bajo el reinado ¿de quién? Estás bajo el reinado de la muerte. Porque hay dos reinos, un reino de la muerte y un reino de la gracia. Y Jesucristo vino a pasarnos de muerte a vida. Del pecado a la gloria. ¿Te das cuenta? Entonces, ese cambio que hubo, hoy por hoy existe esta confusión verdaderamente preocupante en todo el mundo. Ok. Y esto fue, ahora déjame mostrarte algo, esto fue lo que ocurrió en los días de Noé. Cuando la maldad llegó a su más grande aumento, es donde la gracia sobreabunda. Mira esto, Génesis 6, capítulo 7, verso 8. Y dijo Jehová, dice el libro de Génesis, y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado. Raeré desde la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Y aquí el verso 8. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. ¿Te das cuenta? El pecado abundó a tal punto que Dios dijo, voy a acabar con todo, pero la gracia sobreabundó. Y la gracia cubrió a Noé y su casa y dijo, pero a Noé lo voy a salvar. ¿Por qué? Por gracia. Así de sencillo, por gracia. Eso también sucedió más adelante en Sodoma y Gomorra, después del diluvio, en Sodoma y Gomorra, Génesis capítulo 19, versículo 15.
Ya ustedes conocen ese tema de Sodoma y Gomorra, que los ángeles vinieron para acabar y destruir con fuego. Y mira lo que dice Génesis 19:15. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo: levántate, toma a tu mujer y a tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Levántate, camina, sal, hombre, sal de aquí, ¿qué haces aquí tú? Pero él no quiso. Dice, y deteniéndose él, o sea, Lot se detenía, no quería dejar su negocio, no quería dejar su casa, no quería dejar sus bienes, no quería dejar, porque amaba a Sodoma y a Gomorra, Lot. Este no era justo Lot, no. Dice, es que salvaron al justo Lot, dice la Biblia también, claro que dice la Escritura. En Hebreos dice que, y el justo Lot fue salvado, pero eso dice, Dios dice que era justo, pero no que era justo en realidad. Es lo mismo con nosotros, ¿somos justos o no somos justos? Pero Dios nos llama justos en Jesucristo nuestro Señor. Dice, y deteniéndose él, los varones asieron de su mano, le agarraron de la mano, y de la mano de su mujer, y de las manos de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová para con él. ¿Te das cuenta? La gracia de Dios. Y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Así sucedió. Y así podemos mirar en toda la Escritura, miramos la gracia de Dios. Donde el pecado abunda, la gracia sobreabunda, porque Dios quiere hacer proezas. Y de la misma forma es hoy también. El pecado es abundante por todo lugar, el pecado se ha proliferado y el mundo está lleno de maldad, de pecado, pero Efesios capítulo 2, verso 7, dice de la siguiente manera, igual, lo mismo se repite, dice: y Dios, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. ¿Te das cuenta? Abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Verso 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, no depende de vosotros, pues es un regalo, es un don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. No por obras para que nadie diga yo hice algo. Yo guardé el Shabbat, es que yo hago esto, es que yo esto y que yo... No, Señor, no es así. La salvación Dios lo cambió en el nuevo pacto, cambió de una forma que el ser humano para él. Por eso es que dice la palabra, que los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero a Dios le plació salvar al mundo por la locura de la predicación. ¿De qué predicación? De Jesucristo, lo que estoy hablando en este momento. Que Cristo vino, cumplió la ley, pasó, la ley le hizo reverencia, luego Jesucristo regresó, tomó nuestros pecados y pasó el retén y la ley lo mató. Y con Cristo morimos, con Cristo fuimos sepultados, y esperamos con Cristo para ser resucitados. ¿Y qué fue lo que resucitó a Cristo? La gracia de Dios resucitó a Cristo. Y tú y yo estamos ahora vivos y tenemos esperanza de una redención gracias a la gracia soberana de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esa es la realidad. No tenemos nada que hacer, regresar otra vez nuevamente, porque ya hemos pasado el retén. ¿Para qué vamos a regresar? Y algunos cristianos, lamentablemente, se han dejado enamorar de los judaizantes. ¡Hey, ven acá! Pasa a este lado. Vente acá, hombre, porque no es así como tienes que pasar. Pasa porque tenemos que cumplir para pasar. Y algunos están ahí ahora acá, guardando el Shabbat y haciendo una cantidad de ritos. Y con esa historia de que no, es que a la ley le han dividido en leyes ceremoniales, en leyes rituales, en leyes morales y así sucesivamente, con la única intención de confundir al ingenuo, al incauto, al que no lee la palabra. Bien, sigamos. Entonces, por lo tanto, Dios mismo, ya lo miramos, es que da poder al pecado para que su gracia se vuelva soberanamente todopoderosa y así redimir al ser humano cuando las esperanzas se haya perdido en su totalidad. Y ustedes pueden mirar también al final en el libro de Apocalipsis, dice la palabra que Dios a la bestia le da poder. ¿Le da poder para qué? Para que haga que el pecado abunde.
O sea, al final el pecado tiene que abundar. Por eso, mi amado hermano, es contraproducente y vergonzoso, el tiempo se nos está acabando, vergonzoso escuchar ese tipo de mensajes de esos profetas de turno que dicen, vienen años de gloria y de bendición y de prosperidad. No, 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 no. La Biblia dice que el pecado va a llegar más a su tope. Y para que el pecado llegue a su tope, Dios va a darle autoridad a la bestia. Eso dice en Apocalipsis 13, versículos 5 al 7. Dice que le da autoridad, le da una boca para que blasfeme, le da un poder para que persiga a la iglesia, le da autoridad para sobre lengua y la nación para que haga guerra, para que el pecado aumente mucho más. Pero cuando el pecado aumente mucho más, la gracia de Dios se manifiesta en la venida de Jesucristo con poder y majestad para acabar con el pecado, la muerte, para fulminar la presencia del pecado de la vida de todos los seres humanos. Ok, por lo tanto, ahora, si es que es así, entonces pequemos para que la gracia sobreabunde. Romanos capítulo 6, versículo 1, dice así, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Esto es lo que expliqué hace un momento. Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo. ¿Se dan cuenta de lo que expliqué? A fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Gloria a Dios. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Verso 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, es importante entender esto, a fin de que ya no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, porque ya sobre un muerto la justicia no tiene nada que ver. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive, la nueva creación. Así también vosotros, hermanos amados míos, que se encuentran en diferentes lugares. Mira esto. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. No lo hagan, porque dice, es que la gracia sobreabunda. Cuando hay pecado, entonces pecaré para que la gracia sobreabunde en mí. No, no, no. Por supuesto que no. Versículo, dice esto, sino que presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Verso 14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Muy claro. Ya no estás bajo la ley, porque bajo la ley el pecado se enseñorea sobre ti, es tu amo, pero ahora estás bajo la gracia. Y ahora, ¿cuál es tu amo? Jesucristo es mi amo y Señor. Verso 15. ¿Qué pues pecaremos porque no estamos bajo la gracia, porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? ¿Pecamos nomás tranquilamente? En ninguna manera. Los judaizantes o los de raíces hebreas dicen, ustedes no guardan la ley, entonces ustedes pueden adulterar, fornicar, pueden hacer esto, pueden hacer lo otro, porque ustedes son unos depravados. No, no. ¿Por qué? Nosotros guardamos la ley porque la ley de Dios está dentro de nosotros. ¿Y cuál es esa? Es Cristo Jesús en nosotros. Él en nosotros es la esperanza de gloria. Versículo 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de quien a que obedecéis? Lo que leímos al principio. Dice, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados.
¿Cuál es la forma de doctrina? La gracia de la simiente de Cristo Jesús. No nos vamos tras la letra, sino el Espíritu de Cristo. Y libertados del pecado, ahora somos siervos o esclavos de la justicia. El versículo 22, más adelante, dice lo siguiente: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. ¿Te das cuenta? Cuando vivimos en la gracia, la santificación, ese es una de las muestras de que nosotros hemos nacido de nuevo. No hace falta que nadie nos ponga los 10 mandamientos al frente para que lo hagamos, no, sino que el fruto es la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora miremos esta alegoría que Pablo menciona ahí en el capítulo 7 de Romanos, para que contextualicemos con esto que acaba de mencionar. Romanos capítulo 7, verso 1. Verás aquí, présteme mucha atención porque vamos a aprender algo muy interesante. Dice: ¿acaso ignoráis, hermanos? Dice Pablo, pues hablo con los que conocen la ley. O sea, esto que voy a hablar, solamente los que conocen la ley van a entender. Los que no conocen no van a entender. Que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. O sea, la ley es señor y reina sobre el hombre cuando éste está vivo. Pero cuando ya muere, ya la ley no puede hacer absolutamente nada. Ok. Dice, vive, aquí hace la pregunta. A verso 2. Pone una comparación entre el hombre y la mujer, entre el matrimonio. Aquí también este texto es muy mal entendido. Porque la mujer casada, tiempo presente, está sujeta por la ley al marido, tiempo presente, mientras éste vive, tiempo presente. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Está hablando de un matrimonio que viven juntos, están viviendo juntos, presente, tanto el hombre como la mujer están viviendo juntos, presentes allí en el tiempo presente, los dos juntos. Dice, pero si el marido llega a morir, o sea, esta mujer está sujeta a la ley del marido en el matrimonio porque viven juntos, pero si el marido llegase a morir, ella queda libre de esa ley del marido. Está haciendo referencia. Versículo 3. Así que, si en vida del marido, estando juntos allí, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, vuelve a repetir lo mismo del verso 2, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido no será adúltera. Este es un texto que han tomado y lo descontextualizan para poner una carga hablando del matrimonio de una persona. Es impresionante. Yo voy a hablar acerca del divorcio, una enseñanza que voy a compartir con ustedes y van a entender este texto de una mejor manera, pero no es como lo usan, que de la forma como dicen que ya tienes que esperar que tu marido muera o tu mujer muera. Cuando ya muera tu marido, muera tu mujer, entonces tú te puedes volver a casar. Todo ese tema que utilizan en este texto. Pero no está hablando de eso. Mira de qué está hablando. Verso 4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seáis de otro. ¿De cuál otro? Del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos frutos para Dios. Mira esto. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. En lo que hemos venido explicando, la simiente de Abraham, que es Cristo Jesús, vino, nació bajo la ley, vivió bajo la ley, murió bajo la ley y resucitó bajo la gracia, por la gracia de Dios. Y ahora tú y yo también hemos nacido bajo la ley, hemos vivido bajo la ley, condenados para siempre, hemos muerto bajo la ley en Cristo Jesús. Una vez que hemos entendido, Cristo dice, venid a mí los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Hemos muerto con Cristo juntamente crucificado y ahora hemos resucitado. Y ya la ley no tiene
dominio, ni jurisdicción, ni potestad sobre nosotros. No, porque ahora pertenecemos a otro, ya no estamos sujetos a la ley del primer marido, que era la ley. No, ahora estamos de otro. Y ese otro significa ¿qué? Cristo Jesús. Eso es lo que menciona la Escritura. Es Cristo Jesús nuestra esperanza de gloria. Es Cristo Jesús el eterno creador, Dios de los cielos. Ok, habiendo explicado esto, yo quiero cerrar con ustedes. Hay muchos textos más que estoy obviando, pero quiero cerrar con ustedes haciendo notar un detalle muy interesante. Un detalle muy interesante. Pablo lo entendió. Recuerda que Pablo, él tenía de qué gloriarse. Lo entendió tan bien todo esto, a tal punto que Pablo en su presentación, Pablo hace con mucha claridad al respecto de que en cuanto al tema de la ley, ustedes conocen que Pablo y Pedro tuvieron una discusión, Pedro diciendo que tienen que regresar a la ley y Pablo diciendo que es la gracia de Dios. Por un lado reina la muerte, por otro lado reina la gracia, y tuvieron que enfrentarse cara a cara, y por eso que el apóstol Pedro en su carta al final menciona lo siguiente, dice, yo Pedro, estoy consciente que hay muchas cosas que Pablo enseña que son difíciles de entender. Así menciona Pedro, dice, son difíciles de entender. Por lo tanto, cuando vean las cartas paulinas, pídanle al Espíritu Santo que le direccione para que ustedes no vayan a terminar regresando a la ley y abandonando la gracia. Y encontramos eso por todo lugar. Bien, entonces, ¿para quiénes fue entregada la ley? No fue entregada la ley para los buenos, sino para los malos. Primera de Timoteo 1:8 dice lo siguiente: pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, y para todos aquellos irreverentes y profanos, para los parricidas, matricidas, homicidas y fornicarios, sodomitas, secuestradores, mentirosos, perjuros, y para, escucha esto, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. ¿Y cuál es la sana doctrina? La sana doctrina no es la ley, la sana doctrina es la gracia de nuestro Señor Jesucristo, de la simiente de Abraham, que es Cristo Jesús. Según el glorioso evangelio de Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado, dice Pablo a Timoteo, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Ahora verás lo que dice el versículo 13, amado hermano. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Recuerda que Pablo era fariseo de fariseos y todo eso, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe en el amor que es en Cristo Jesús. Y por esa razón que Pablo, entendiendo todo esto con claridad, Pablo manda una carta a los hermanos de Filipo en el capítulo 3, Filipenses 3:2, dice de la siguiente manera. Ahora sí Pablo es bien firme, y eso quiero también con ustedes, mis amados hermanos. Dice lo siguiente: guardaos de los perros. Es una expresión fuerte. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Ahora, ¿a quiénes les llama de esta manera Pablo? Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, dice Pablo. Ahora, ¿por qué? Verso 5. Circuncidado el 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es por la ley, irreprensible. O sea que Pablo era una eminencia en cuanto a guardar la ley. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, todo lo que acabo de mencionar, dice, las he estimado como pérdida por amor de Cristo.
y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. ¿A qué hace referencia por basura? No está haciendo referencia a la ley, no, sino al orgullo que él ostentaba por guardar la ley, así como algunos hoy por hoy. Que nosotros guardamos el Shabbat, nosotros guardamos el día correcto, nosotros hacemos esto, nosotros hacemos lo otro. Es que nosotros somos la casa de Israel, nosotros somos los elegidos. Pablo dice, todo eso lo tengo por basura. Y Pablo sí era hebreo de hebreos, fariseo de fariseos. Él sí era de verdad, no como estos que ahora se creen que son, ya porque hablan dos palabras en hebreo. Es impresionante. Versículo 9 dice, y ser hallado, mira esto, y ser hallado en él, en Cristo. Escuchen mis amados hermanos, no teniendo mi propia justicia que es por la ley. Pablo, ¿por qué hace referencia a esto de que lo tengo por basura? Porque dijo, Dios dice en su palabra, dice, vuestras justicias son como trapo de inmundicia. Y ustedes saben lo que es trapo de inmundicia. Dice, son como trapo de inmundicia, por eso que Pablo dice es basura. Dice, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es, la justicia que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por medio de la fe. ¿Te acuerdas? La muerte reina por la ley y la gracia reina por Jesucristo. Y de la muerte nos ha pasado a la gloria. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. Por eso que el apóstol Pablo, con claridad, en el capítulo 8 del libro de Romanos, versículo 2, dice de esta manera: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo, la ley del Espíritu de vida en Cristo, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Te das cuenta? De la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, justificar al ser humano, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Por eso es que Romanos 10:4, el mismo Pablo cierra diciendo lo siguiente: porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Mira, ya no más esclavos del pecado, porque Dios a través de su Hijo Jesucristo nos ha hecho libres, y por eso menciona en la segunda carta a Timoteo, también capítulo 1, verso 9, dice el apóstol Pablo. Recuerda que el apóstol Pablo fue el único que fue levantado hasta el tercer cielo y donde escuchó una cátedra de conocimiento del mismo Cristo de la gloria. Lo discipuló a Pablo para que Pablo venga y nos traiga las buenas nuevas de salvación a nosotros. Y dice Pablo a Timoteo: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, mira esto, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos. O sea, ese plan eterno de Dios, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte, el reino de la muerte, y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Glorioso Evangelio y gloriosa voluntad de Dios eterna y sublime. Entonces, ¿cómo al final de todo, vamos a leer un texto más y con eso finalizamos porque el tiempo se nos acabó? ¿Cómo es que Dios ha hecho todo desde el principio? Desde el principio Dios planificó el final de todo. Y Dios permitió que sucediera lo que ya ustedes conocen que suceda, con un propósito para que le lleguemos a conocer. Y ahora tú y yo le estamos conociendo a nuestro Dios de una forma más amplia y grande. Pero ¿cuál es el objetivo de todo? Jesucristo nuestro Señor. Y ahora el judaizante, el hebraico, el raíces hebreas, todos ellos tratan de minimizar y opacar a Jesucristo y están tratando de hacer que la ley sea más poderosa y más fuerte para el ser humano
para doblegarlos bajo el yugo de la esclavitud otra vez. No te dejes engañar, mi amado hermano. Pídele sabiduría al Señor, ora y clama a Dios. Y lo que se ha explicado, mira, yo no he hecho otra cosa más que leer y leer y leer textos de la Escritura para que sea la misma Biblia la que te enseñe, la que te explique a ti. Ok, por lo tanto, la Biblia menciona, dice, 1 Corintios, capítulo 15, verso 21, dice, así como el pecado, la muerte entró por un hombre, así también por un hombre entra la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, en Jesucristo todos tendremos vida eterna. Porque si por la transgresión de uno, dice Romanos 5:17, reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo Jesucristo los que reciben la abundante gracia y el don de la justicia. Si por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, que es Jesucristo, vino a todos los hombres la justificación de vida a todo aquel que cree. Así también, por la obediencia de un hombre, por la desobediencia de un hombre, dice el versículo 19, los muchos fueron constituidos pecadores. Así también, por la obediencia de uno, tú y yo, los muchos, serán constituidos justos. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. Oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Dice el libro de Romanos capítulo 11, versículo 32. Porque Dios fue quien sujetó a todos a desobediencia para tener misericordia de todos. ¿Y por qué? Versículo 36. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Por lo tanto, mis amados hermanos, libro de Romanos capítulo 8, versículo 31, dice de esta manera, dice lo siguiente: si Dios está de nuestro lado, ¿quién podrá contra nosotros? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién es el que condenará si Cristo es el que murió por nosotros? ¿Quién es el que nos tratará de decir que estamos nosotros condenados si no hacemos esto? Si Dios mandó a su Hijo a morir en la cruz por nosotros. Si Dios, que no escatimó a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Es impresionante cómo el ser humano, el cristiano, ha sido engañado hoy por hoy y para volver a la ley, para regresar a los viejos rudimentos que Pablo menciona, dice, al ministerio de muerte, porque la ley es mala, es para muerte, no, sino que la paga del pecado es muerte, y la ley, la infracción de la ley es pecado, y el pecado conduce a la muerte. Pero Jesucristo, la simiente que hemos venido recorriendo así a breves rasgos, nació bajo la ley, fue anunciado en la ley, nació bajo la ley, vivió bajo la ley, murió bajo la ley, resucitó por la gracia de Dios. Y luego de haber resucitado, Cristo Jesús nos ha glorificado. Eso dice la palabra. Los mismos que conoció, a ellos también los llamó, los justificó y los glorificó. Bendito sea nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora entenderán, mis amados hermanos, que el centro del Evangelio, el centro de la Escritura, el centro del universo, no es el hombre, no es Israel, es Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. ¿Cuál es entonces la senda antigua? La senda antigua no es las raíces hebreas. La senda antigua es la simiente que Dios profetizó en Génesis 3:15 después de la caída de Adán y Eva. Esa simiente, esa generación, esa simiente, y luego lo sacó a la luz en Abraham. Y esa simiente es Cristo Jesús. Regresemos a esa senda antigua, a ese camino aquí, a Cristo Jesús. Él es nuestra salvación, Él es nuestra esperanza, Él es la vida eterna. Ok.
Mis amados hermanos, llegamos al final. Hay muchos textos más que podríamos hablar al respecto. Y la próxima semana estaré compartiendo con ustedes la última parte de este capítulo, porque tiene 7 capítulos esta enseñanza que hemos venido recorriendo desde allá, y voy a presentarle a ustedes el Evangelio. El Evangelio, ¿qué es el Evangelio? Y de hecho hemos caminado por ese Evangelio ahora, pero no así como Evangelio, porque recuerda lo que dice la Escritura. Dice que seremos salvos por el Evangelio que Pablo vino a predicar. Y ese Evangelio se conoce como buena nueva, como una buena noticia. El próximo domingo, para aquellos hermanos que me han preguntado, pastor, pero ¿cómo se puede presentar el Evangelio? Entonces vamos a aprender cómo se puede presentar el Evangelio. No voy a dar clase de evangelismo, no, sino voy a presentarte el Evangelio. Porque hoy por hoy, muchas personas que se llaman cristianos, aún inclusive teólogos y predicadores, que ya se han alejado muy lejos del Evangelio, ya no conocen el Evangelio, sino que ahora conocen un marketing que se hace pasar como Evangelio. Les invito a todos ustedes que me acompañen en esta oración y vamos a despedirnos. Quiero también a mis hermanos que están acá en internet conectados, a todos mis amados hermanos, Dios los bendiga. Gracias por estar con nosotros asistiendo a este culto de domingo que hemos tenido en vivo, en directo, aprovechando que estamos confinados y encerrados aún todavía. Un abrazo grande para todos mis amados hermanos. Esperamos que vayan entendiendo. Recuerda, no traté hoy de explicar tanto los textos, pero sí que el texto mismo sea quien les muestre y les explique a ustedes lo que en realidad dice la Escritura al respecto de ya no más esclavos del pecado. Nos ha hecho libres, somos libres del pecado y de la muerte. Y pronto, dice la palabra en el capítulo 15 de Corintios, dice esto, que nosotros cuando muramos vamos a ser enterrados en corrupción, pero resucitaremos en incorrupción. Enterrados en vergüenza y resucitados en gloria. Bendita gracia y bendito a Jesucristo nuestro Señor y nuestro Salvador.